¿por qué me asusta usted de esa manera? No hay derecho. Oiga, ¿por qué usted entra así a mi oficina sin anunciarse? De improviso, pegándome. ¡Qué susto, madre mía! A ver, ¿qué pasa? Disculpen, muchachos. Miren, después del susto que he pasado por la intromisión de mi amigo, quizás no lo conozcan, yo creo que sí lo conocen bastante bien, pero de todos modos vamos a dejar que él se presente. Por favor, preséntate para que sepan quién eres. Hola amigos del programa Profe en Casa con Hernán Rocha. En realidad yo soy el escudo del Colegio José Umar y estoy aquí precisamente para ayudar al profesor con las clases virtuales. Bueno, después de esta corta presentación, ya sabemos que nuestro amigo es el escudo del Colegio José Eugenio Martínez. Y en esta oportunidad voy a hacerle la pregunta del millón, que todavía no me la ha aclarado. Oiga, señor escudo, ¿usted por qué me ha asustado de esta manera? No he venido a asustarte, sino a recordarte que la clase de hoy vamos a analizar las etapas del proceso de escritura y a partir de un ejemplo haremos nuestra actividad. Bueno, lo que ha dicho el señor escudo es muy cierto. Durante toda esta semana vamos a estar analizando algo del tema anterior con una actividad estupenda para afianzar los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento. Y como es lógico, esperamos que ustedes se diviertan mucho con esta actividad. Sin embargo, quiero que nuestro amigo el escudo les diga otras palabras adicionales sobre el trabajo. Por favor, dígale lo que usted tiene que decirle a los estudiantes. Y no olvides mandarle al profesor Rocha las actividades por WhatsApp o por correo. Así que espero que se diviertan con este tema de lengua castellana. Bueno, sin más palabras, manos a la obra. Comencemos con el tema para esta semana. Tengan todos ustedes un excelente día. Hoy vamos a analizar el tema escribiendo con sentido. Para escribir con sentido necesitamos utilizar las palabras correctas. En unas clases pasadas estuvimos hablando de los pronombres, cómo utilizarlos en el texto. Hoy vamos a hablar acerca de cómo utilizar las conjunciones. Pero cuando hablamos precisamente de conjunciones, ¿a qué nos referimos? Son palabras invariables. Cuando hablamos de que son palabras invariables que no pueden ser modificadas, no pueden cambiar, siempre permanecen igual. Pero estas palabras invariables pueden unir o enlazar dos elementos de una misma categoría. Por ejemplo, un sustantivo con un sustantivo, un sujeto con otro sujeto, un verbo con otro verbo. Un sustantivo con otro sustantivo. Luis y Juan, ahí están. Luis o Juan. Y un sujeto con otro sujeto. Luis el bueno y Clara la mala. Ahí está el sujeto con otro sujeto. A ver, las conjunciones están uniendo entonces, ¿qué? Está uniendo dos oraciones. Pero las podemos clasificar de diferentes formas. La primera, copulativa. La segunda, disyuntiva. La tercera, adversativa. La cuarta, causales. Vamos a ver entre las copulativas qué podemos decir. Bueno, si hablamos de copulativas, tenemos i, e y ni. ¿Ok? Por ejemplo, los difuntos salen de sus lugares de reposo y se convierten en calabazas encendidas. Está uniendo un sujeto, los difuntos salen de sus lugares de reposo, con otro sujeto, se convierten en calabazas encendidas. ¿Cuáles son las disyuntivas? Son aquellas que nos ponen a elegir entre dos o más posibilidades. ¿Cuáles son? Aquí tenemos o, u, ya, bien y hora. Ahí las tenemos. Por ejemplo, o sales o te encierras.
Entonces ahí está, tienen que elegir entre dos posibilidades. Adversativas son las que indican una oposición o una contrariedad. Ahí tenemos varias. Tenemos pero, más, tenemos si no, tenemos sin embargo, tenemos no obstante y aunque. Siempre indican una oposición. Por ejemplo, la casa es bonita, pero muy pequeña. Quiere decir que usted presenta una decisión y al final no la va a comprar porque le pareció muy pequeña. ¿Y cuáles son las causales? Las que tratan de indicar o expresar una causa o un motivo. Y para esas tenemos las siguientes. ¿Por qué? Pues, ¿cómo? Ya que, puesto que. Muy bien. Estas son causales. Ejemplo, estudié mucho, pues necesito aprender. Estamos utilizando pues necesito aprender. Lo que está indicando en la oración lo siguiente. Cuando uno dice estudié mucho, entonces sí, pero ¿cuál es el motivo o la causa de que usted esté estudiando mucho? Pues que necesita aprender. Actividad. Vamos a leer el siguiente texto sobre la ciudad de Cúcuta, en norte de Santander. La ciudad bosque. Así se conoce popularmente a la capital de norte de Santander. Las huellas del pasado ilustre de la ciudad, en la que se expidió la constitución que dio origen a la República de Colombia en 1821, aparecen de repente en cualquier recodo de esta urbe moderna que alberga 1 millón de habitantes y está conectada con Venezuela a través de veloces autopistas. En Cúcuta, la época de la independencia nacional tuvo como telón de fondo el imponente templo histórico de Villa de Rosario, la Casa de la Bagatela y la Casa del General Francisco de Paula Santander, que conforman el Parque Gran Colombiano y son consideradas joyas del patrimonio cultural y arquitectónico del país. La avenida Sevilla, sembrada de vistosos árboles cujíes, atraviesa la ciudad. En 1920, Cúcuta levantó el primer aeropuerto de América Latina, impulsada por las hazañas del piloto pamplonés Camilo Daza, precursor de la aviación en el país y creador de la Fuerza Aérea Colombiana. Hoy Cúcuta es en esencia una pujante ciudad comercial de enorme potencial para el turismo histórico, natural y cultural. Bueno, vamos a continuar con el segundo punto. El primero fue la lectura precisamente sobre Cúcuta. Ahora vamos con el segundo punto, pero en esta oportunidad tenemos a nuestro amigo, el escudo del colegio, que nos va a ayudar un poco en este asunto. A ver, ¿de qué trata el punto número 2? Gracias, profe, por tu presentación. Ahora el segundo punto trata sobre esto. Vamos a escribir un texto sobre uno de los sitios turísticos de tu región. En este caso será Valledupar. Para poder hacerlo de la mejor manera, tenemos que regresar a recordar el texto que acabamos de escuchar. Para ello, debes preguntarte sobre el texto anterior, sobre qué temas habló primero, qué lugares destacó y por qué, y cuál crees que fue la intención del autor al escribir el texto. Estas preguntas son importantes porque te las tienes que hacer tú al escribir el texto sobre Valledupar. Así es, escudo, muy bien, gracias por la información. Para eso debemos seguir los pasos del proceso de escritura de un texto
y vamos a realizar las siguientes actividades. La primera actividad que vamos a realizar es la siguiente. Primero, vamos a planear un texto. Pero para planear tu texto, es decir, sobre el texto que vas a escribir sobre Valledupar, tienes que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, ten en cuenta cuál es la intención de tu texto. Por ejemplo, ¿quieres motivar a la gente que visite Valledupar? O sea, que de alguna manera quieres convencer a la gente de que venga. Entonces tienes que pensar a quiénes va dirigido. Ahora, el siguiente recuadro nos anima a consultar en la biblioteca de tu comunidad, pero como no podemos salir en vista de lo que está aconteciendo hoy en día con el COVID-19, entonces tenemos que hacer otra cosa. A ver, Escudo, ¿qué nos aconsejas? Bueno, yo creo que sería importante que consultáramos en internet. O también podíamos hacerle preguntas a uno de nuestros familiares. Es correcto, muy bien. Entonces ya sabemos, consulta en internet o a uno de tus familiares. A ver, el otro punto, el otro recuadro de que nos habla, Escudo. Bueno, que debemos organizar en un esquema la información que encontramos, es decir, en internet o lo que nos dijeron nuestros familiares. Por ejemplo, ubicación del lugar que queremos destacar, cuáles son las características físicas de ese lugar, ventajas que tiene como sitio turístico, o sea, por qué vendría la gente a visitarnos y, por supuesto, la invitación que tenemos que hacer a la gente para que venga y lo visite. Es correcto, y además de eso debemos revisar si creemos que faltan algunos datos. Bueno, vamos a continuar. Ahora, el segundo paso que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a tener que escribir el texto. Es decir, primero investigamos en internet o con nuestros parientes y luego tenemos que textualizar. Para ello tenemos que hacer oraciones cortas y oraciones sencillas, pero claro, teniendo en cuenta los signos de puntuación y sobre todo empleando lo que aprendimos hoy, es decir, las conjunciones y lo que aprendimos la clase pasada sobre los pronombres. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Evitar repeticiones innecesarias. Para que nuestro texto sea coherente, tenga coherencia, se escuche con claridad. Muy hermoso, muy bonito. Tenemos que tener en cuenta eso. A ver, Escudo, ¿qué más podemos decir? Bueno, profe, en el tercer punto, después de que ustedes, estudiantes, escriban su texto, deben revisarlo. Pero para ello tienen que tener en cuenta los siguientes aspectos. Ahí dice que podías hacerlo con tus compañeros y tu profesor. Pero en vista de lo que estamos pasando, tenemos que hacerlo con nuestros familiares. Por ejemplo, ¿qué puntos tenemos que tener en cuenta? Se identifica el lugar que estás presentando y después de hacer el texto vas a decir si identificaste sí o no el lugar que estás presentando y tienes que escribir qué aspectos necesitas mejorar, si necesitas describirlo mejor. Ahora mencionas las características que consultaste del lugar. Las mencionaste, es decir, lo que le preguntaste a tus padres o lo que consultaste en internet. Dependiendo de lo que hayas hecho, colocas sí o no y escribes nuevamente aspectos en que tienes que mejorar. Ahora, al aplicar lo que hemos aprendido, vas a decirnos si utilizaste las conjunciones y pronombres, sí o no, de forma adecuada y si necesitas mejorar en algo. Ahora bien, al finalizar el texto, ¿pusiste conclusiones? ¿Resumiste la información que desarrollaste? Te vas a colocar sí o no. Y después de que se lo presentes a tus familiares,
vas a analizar si las palabras están bien escritas y si utilizaste bien los puntos de puntuación. Así que vas a decir sí o no, y como es lógico, aquí vas a escribir los aspectos que tienes que mejorar. ¿Es correcto, doctor Escudo? Muy bien, muy buena explicación. Ahora vamos con el punto número 4, donde vas a reescribir tu texto. Dice, ¿cómo así? Vamos a reescribir nuestro texto. Sí, así es. Cuando hablamos de reescribir nuestro texto, tenemos que tener en cuenta las observaciones que nos hicieron, en este caso, nuestros familiares, y mejorar el texto. Y finalmente, el punto 5, cuando habla de compartan su trabajo, al compartirlo es que me lo envían a mí por correo, por WhatsApp, ahí lo están compartiendo. Obviamente aquí empieza a mencionar que podemos rotarlo en el curso, pero obviamente no estamos en el curso, así que compartir el trabajo al enviárselo al profesor por WhatsApp o por correo. Así es, amigos, y así hemos terminado precisamente la actividad que corresponde para esta semana. Esperemos que lo utilicen bien. ¡Ay! Falta algo, señores. Falta algo. No te me apresures, doctor Escudo, sino que nos falta algo que desarrollar. Ahora, aquí voy a agregar un sexto punto. Y dice, ¿cómo así, profesor? Un sexto punto. Profe, pero ¿por qué le va a poner ese sexto punto? Porque lo necesitamos. A ver, les digo, este sexto punto va a tener en cuenta lo siguiente. Es decir, en el texto que escribieron, ustedes me van a identificar las conjunciones y los pronombres. Es decir, me van a subrayar las conjunciones que utilizaron y los pronombres en el texto. Así sí quedamos completo con el trabajo. Bueno, ahora sí nos despedimos. A ver, doctor Escudo, por favor, despídanos para nuestro próximo video. Bueno, estudiantes, les agradecemos su atención y espero que hayan pasado un rato divertido. Así que nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego, muchachos, hasta luego. Adiós, adiós.